Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pérez iniciando la serie de prédicas, conversaciones cruciales de Semana Santa, con los discípulos. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Padre bendito, damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. Tú nos has dado vida, Señor, y es por eso que estamos ahora en este lugar. Y queremos rogarte, Padre, encarecidamente, que tú abras nuestra mente y corazón para que entendamos lo que tienes para nosotros en este día. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Iniciamos Semana Santa. Yo creo que todos nosotros siempre estamos con la expectativa, ¿verdad?, de qué va a pasar este año, qué vamos a hacer. Algunos ya tienen incluso sus planes de vacaciones también, y terminando el servicio probablemente mañana, ¿verdad?, estarán iniciando su tiempo de descanso. Si van a la playa, pues disfrútenlo, ¿verdad? Y si se acuerdan de alguien de la iglesia, pues un dulce de coco no estaría mal, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos en este día. Hoy iniciamos, como decimos, este periodo de Semana Santa, y durante este tiempo vamos a estar tratando el tema de algunas conversaciones que el Señor Jesucristo tuvo precisamente en este periodo. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si tú tuvieras la oportunidad, ¿no?, de llegar a echarte un cafecito con el Señor Jesucristo? ¿De qué platicarías con Él? Yo creo que hay muchos temas que nos gustaría abordar con Él, ¿verdad? ¿Te gustaría platicar con el Señor acerca del cielo? Mira, a lo mejor te gustaría platicar con Él acerca de su infancia. Oye, Señor, ¿qué hiciste? Yo leo en la Biblia que allá cuando eras niño ya te perdiste en el templo, pero después no sabimos nada. ¿Cómo te fue en tu adolescencia? ¿La pasaste mal? ¿Te sentiste inseguro? ¿Te enojabas de cualquier cosa? ¿Cómo eras de adolescente? Platícame, Señor, ¿no? Porque yo tengo hijos adolescentes y quiero saber cómo tratarlos. Sería un buen tema de plática, ¿no? ¿Cuántos maestros hay acá? Hay varios, ¿verdad? Maestros, ¿qué tal que le preguntaran al Señor: oye, platícanos de tus técnicas de enseñanza? ¿Cómo hiciste para quebrar esos cocos duros, para que entrara el conocimiento? ¿Se imaginan un cafecito con el Señor? Miren, vamos a estar hablando precisamente de las charlas del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y permítame empezar con un dato. Si tú tuvieras un cafecito con el Señor Jesucristo para platicar con Él, déjame decirte lo primero que va a pasar. Sin que tú te des cuenta, el Señor Jesucristo te va a meter en una plática sobre asuntos no que tú hayas puesto, sino que Él los puso. Te iba a llevar en una temática así tan bonita que de pronto tú te vas a estar embelesado escuchando lo que Él te está diciendo. No porque tú lo escogiste, sino porque Él lo escogió. Pero la segunda cosa que observo en las pláticas del Señor Jesucristo es que además de esto, Él iba a agarrar un tema que, olvídate, te iba a dejar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque era el tema justo que necesitabas conocer. No se iba a andar por las ramas, ¿verdad?, sino que iba a ir directamente al punto. Esto es lo que tú necesitas saber. Y ¡pum!, se iba a ir por ello. Pero hay otra cosa más. No solamente iba a hacer esto el Señor, sino que previo a esto, sin que tú lo supieras, el Señor te iba a meter en una serie de situaciones en donde tú ibas a empezar a pensar precisamente en ese tema, sin saber cómo te iba a poner un problema, o te iba a meter en una situación conflictiva en donde tú ibas a arribar a ese tema que necesitas saber.
Y entonces Él iba a llegar y te iba a resolver el problema. Esa sería la secuencia. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que el Señor hace en sus pláticas. Es muy curioso que nosotros encontramos cuando precisamente llegamos a la Semana Santa, al inicio de esta primer semana, o desde esa semana tan importante, que Cristo hace precisamente eso. Esa es la dinámica que sigue en una charla muy importante con sus discípulos. La charla se da en torno a un milagro que Él hizo. Voy a anticiparlo, ¿no? Es el famoso milagro de la higuera. Todo giró en torno a un elemento muy interesante que precisamente es la maldición de la higuera. Es una historia ahí que sinceramente ha sido un poquito conflictiva, porque cuando hablamos de la maldición de la higuera nos encontramos con un fenómeno curioso. Cristo va con sus discípulos, ve una higuera, tiene hambre y de pronto se acerca y ve que la higuera no tiene nada, no hay frutos. Y entonces Cristo maldice ese árbol. Qué fuerte, ¿no? ¿Saben lo fuerte del asunto? Es que Marcos, cuando narra este detalle, dice que no era tiempo de higos. Así de simple. ¿Han ido al mercado ustedes en diciembre a comprar mangos? ¿Por qué no maldicen al ventero? A todas luces, ¿no? Esto parecería hasta injusto, ¿no? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo maldiga la higuera cuando no es tiempo de higos? Bueno, ya lo encontraste. ¿Sí? En base a todo esto es que el Señor Jesucristo desarrolla una charla con sus discípulos. Y en la charla, el Señor Jesucristo, va a irse a través de 3 eventos, ¿no? Lo primero que va a pasar es que Cristo va a entrar en Jerusalén en el famoso Domingo de Ramos, ¿no? Lo que es la entrada triunfal. Después de esto, ¿sí? Él va a purificar el templo, y después de purificar el templo, va precisamente a tratar el asunto de la higuera. ¿Qué relación tienen esos 3 eventos? Bueno, esos 3 eventos son precisamente lo que yo les decía, ¿sí? Hay 2 eventos que están muy relacionados con la idea de crear hambre en los discípulos sobre una situación. Y el tercer evento, que es la maldición de la higuera, es donde va a venir la enseñanza. Si me permiten, vamos a tratar un poquito estos temas, ¿sí? Para arribar precisamente a la higuera. ¿Qué pasó en la entrada triunfal y en la purificación del templo? En Mateo 21 y en Marcos 11, si ustedes lo quieren ver, encontramos esta historia. El Señor Jesucristo llega con sus discípulos y entra en Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? Bueno, nosotros lo tenemos programado ahí como si fuera el domingo. Ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó. En realidad no sucedió el domingo, sucedió el lunes. Ese día, el Señor Jesucristo entra a Jerusalén con lo que acabamos de cantar ahorita. Hosana, hosana en las alturas. Todo el pueblo reconoció que el Señor Jesucristo era el Mesías, el príncipe de Israel. Al hacer esto, le estaban dando el reconocimiento a las profecías, sobre todo de Zacarías 9:9, que decía que el Mesías iba a llegar montado en un pollino. Se cumplía la profecía. Pero no solamente se cumplía esta profecía, sino que también había otra profecía más, que era pero bien fuerte. Es la profecía de Daniel 9:25, que decía que ese día, ¿sí?, el Señor Jesucristo entraría como príncipe de Israel.
Daniel hizo o dio una profecía que decía que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. Son semanas proféticas, cada semana es de 7 años. ¿Sí? Así que dijo, y en estas 70 semanas vamos a dividirlo en 3 partes. Primeramente, 7 semanas, después 62 semanas y después 1 semana. Muy bien, Daniel especificó que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que precisamente la entrada de Cristo a Jerusalén marcaba el fin de este periodo profético. Significa entonces que todavía queda 1 semana pendiente. ¿Saben qué va a pasar? Tomen el curso, por favor, de las últimas cosas. El regreso de Cristo. Porque ahí tratamos precisamente eso. Y es precisamente lo que estamos esperando nosotros ahora. El regreso de Cristo que sucederá en la última semana. Pero la llegada y entrada a Jerusalén marcaba precisamente lo que Daniel decía. El fin de ese periodo. Y no solamente eso, sino que también correspondía con un evento. Acabamos de cantar Hosana. Sálvanos. ¿Cómo salvaba Dios al pueblo? A través de un sacrificio. ¿Cómo se desarrollaba ese sacrificio? Bueno, ¿sí? El día 14 del primer mes del año de los judíos se realizaba una fiesta que se llamaba la Pascua. Ahí se tomaba un cordero y se sacrificaba. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con Cristo el día de su crucifixión. Sin embargo, en el libro de Éxodo también nos dice que el día 10, o sea, 4 días antes, se escogía un cordero. Y ese cordero se apartaba para que el día 14 se sacrificara. Así que fíjense, Cristo murió el día 14 del primer mes judío, pero entró en Jerusalén el día 10. ¿Van ustedes captando y uniendo los datos? ¿Qué estaba diciendo con todo esto? Pues con todo esto estaba diciendo que la palabra de Dios es exacta. No se va a mover. Y yo como Mesías vengo con toda la autoridad de Dios a cumplir con la palabra de Dios a pie juntillas. ¿Qué día murió Cristo? El día 14. ¿Y qué fecha corresponde en nuestro tiempo? Bueno, hubo un hombre, un maestro, el seminario de estudiantes de teología de Dallas, el doctor Harold Hoehner, que se puso a hacer matemáticas, fíjense. Él agarró y dijo, bueno, Cristo murió el día de la Pascua. Y esa Pascua se celebró junto con un Sabbat. Así que la Pascua tuvo que haber sido viernes. Ese sería el 14. ¿Cuándo fue el 10? Vamos para atrás. Y resulta que es lunes. El día que Cristo entró a Jerusalén fue ¿qué? Un lunes, ¿no qué? No el domingo como tenemos ahora, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? La Iglesia Católica puso el domingo porque era el día especial para ellos, ¿verdad? Y así fue como llega a nosotros el famoso Domingo de Ramos, que debería ser ¿qué? Lunes de Ramos. Pero lo curioso es que este profe mío, ¿sí? No solamente hizo este cálculo, sino que lo pasó al calendario cristiano. ¿Y qué hizo? Bueno, pues nos dijo que ese día fue 29 de marzo del año 33. Así que, ¿qué día murió Cristo? ¿Ya hicieron la suma? 3 de abril del año
33 a las 3 de la tarde. Ya no lo van a olvidar. 3, 4, 3, 3, 3. Sí. Según Harold Hoehner, esa es la fecha de la muerte de Cristo. El 3 de abril. ¿Cuándo va a ser 3 de abril? El próximo miércoles. Así que cuando sea el miércoles, acuérdense, un día como hoy murió Cristo. Aunque ya lo habíamos celebrado una semana antes. ¿Todo por qué? Por los ajustes de calendario. Bueno, dejemos eso aparte. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Cristo estaba mostrando una cosa. ¿Cuál? Yo tengo autoridad. Y ahí vienen los discípulos con él, viendo todo eso que hacía. Y no solamente entró en Jerusalén, sino que entra a Jerusalén y empieza a limpiar el templo. Era la segunda vez que lo hacía. La primera vez que Cristo limpió el templo fue al principio de su ministerio. Él entró al templo precisamente también en un tiempo cercano a la Pascua y limpia el templo, purifica, o sea, echa fuera a los vendedores. Esta segunda vez lo hace, pero eso también le va a ocasionar la muerte. La vendimia dentro del templo se debía básicamente a una costumbre que había en el pueblo de Israel en aquel entonces y que ya tenía algunos años y que era conocida como el Bazar de Anás, porque Anás fue uno de los sumos sacerdotes. Anás tuvo a bien organizar todo un mercado dentro de lo que era el atrio de los gentiles. En ese atrio la gente llegaba y cambiaba y vendía las cosas para sus sacrificios. Y voy a poner este ejemplo. La ley marcaba que tenías que ofrecer un cordero completamente puro. Vamos a suponer, hermano, ¿sí?, que tú vienes de Huamantla o de Tehuacán o de Veracruz, ¿verdad? Porque nada más había un templo. ¿Vas a cargar con tu borrego? ¿Qué era lo más fácil? Pues me compro uno allá, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues mira, te lo voy a dar barato. 500 pesos. Ah, ok. Dale pues. Pagabas tu borrego y ya llegabas con un borrego kosher. Lo podías ofrecer. ¿Sí? Pero si tú venías aquí a la vuelta y venías con tu borreguito, ya vine, ¿sí?, y se le quedaba viendo el sacerdote y decía, oye, ¿ya te fijaste? Le brinca el ojo. No, ese no está limpio. No lo puedes ofrecer. Mira, ve allá afuera, ve ahí al mercadito y que te lo cambien. Llevas con tu borrego. Tengo que cambiarlo. Sale, te lo cambio. Sí. ¿Cuánto me das? 100 pesos. Y te vendo uno bueno. No son venta de coches, te lo vendo. ¿Y cuánto me cuesta? 500 pesos. Buena ganancia, ¿no? Este era el sistema dentro del famoso Bazar de Anás. Y no solamente con los corderos, con las palomas, con los panes, con todo lo que ustedes quieran, ahí en el mercado se podía conseguir. Obviamente, hermanos, esto ocasionó toda una serie de conflictos. Y cuando el Señor Jesucristo lo ve, se enoja y muestra su autoridad. Y dice, la casa de mi Padre es casa de oración. Y va para afuera todo. ¿Qué pasa con los discípulos? Ellos están observando. ¿Recuerdan lo que les decía en la plática con el Señor? El Señor nos iba a meter a situaciones que nos iban a hacer pensar. Y esto precisamente fue lo que hizo con los discípulos. Es por esto que llega ahora la maldición de la higuera. Si ustedes observan Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La maldición, una maldición fuerte. Lo curioso es
que más adelante el Señor da una lección de esto. Pero la pregunta es, ¿por qué maldecir la higuera? ¿No se les hace injusto? Como les decía hace un rato, ¿no? Van al mercado y el señor del mercado no tiene lo que quieres, ¿lo vas a maldecir? Suena fuerte, ¿no? Y que el Señor actúe de esta manera, suena injusto. Por muchos años esta pregunta estuvo en mi mente. Estaba yo leyendo que la higuera tiene una forma de comportarse muy especial. La higuera es un fruto que da fruto todo el año, no es de temporada. La cosecha de la higuera se da más o menos por el mes de junio, julio, en donde tú puedes ir y cortar los higos y disfrutarlos. ¿Les gustan los higos? Si por ahí van al mercado, ¿verdad? Y ven higos bonitos, sabrosos, acuérdense de mí, me encantan. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los higos que no se cortan se quedan en la higuera. Y muchas veces son pequeñas burbujitas que están allí en el árbol. Y que con el tiempo van a crecer y se van a convertir en lo que nosotros conocemos como brevas. ¿Sí? O sea que la higuera es un árbol que siempre da fruto. Obviamente esta higuera prometía mucho. ¿Por qué? Porque era una higuera llena de hojas. Así que si tenía hojas, debía de haber algo. Esa es la lógica. Este árbol precisamente llegó a convertirse en un símbolo del pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Siempre dar fruto. Pero no lo estaba haciendo. ¿Qué había pasado? Cristo había entrado en Jerusalén. Lo habían aclamado. Pero llegando al templo, ¿qué había pasado? Encontró todo un cochinero. ¿Dónde estaba el fruto que deberían de dar? No existía. Cuando Cristo se acerca a la higuera y la maldice, era para darle una lección a los discípulos. ¿Cuál era la lección que tenían ellos que aprender? La lección era muy simple. Tienes que dar fruto. En tiempo y fuera de tiempo. Primera lección. Tienes que aprender que yo tengo la autoridad por encima de todo. La vida no se trata de ti. ¿Se trata de quién? De mí. Tú no eres quien va a poner las reglas. Las pongo yo. Y tú tienes que aprender a vivir bajo mi autoridad. ¿Lo entendemos? ¿Cuál autoridad? Esa autoridad que mostró cuando entró en Jerusalén. Esa autoridad que mostró cuando limpió el templo, que es la autoridad de Dios. Y ahí están los discípulos mirándolo. Lo curioso es que el Señor conecta ese concepto con otro. En el versículo 11, 20 al 24 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Entonces Pedro, tenía que ser Pedro, ¿verdad? Acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mateo agrega el concepto de que todo esto fue un acto de admiración. Ellos no podían creer lo que estaban viendo. Ellos observaron lo que el Señor Jesucristo hizo. Ellos oyeron lo que el Señor Jesucristo le dijo a la higuera. Y aún así, habiendo estado con el Señor 3 años, todavía les causaba admiración. ¿Cómo es posible que eso suceda? Hermano, ¿cuánto tiempo tienes con Cristo?
¿5 años? ¿2 años? No vaya a ser como yo. Más de 70. ¿Sí? No me digas que todavía te admira que el Señor actúe de esa manera. Cuando deberíamos estar esperando lo que el Señor tiene que hacer. Cuando deberíamos estar abiertos y decir, sí, Señor, ya sé por dónde vas, ya te conozco. Sin embargo, los discípulos, ¿qué? Mira nomás, no puede ser posible. La lección era para ellos. Lo curioso es que no queda ahí el asunto. Continúa diciendo, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Qué interesante. Cristo tiene autoridad y puede hacer las cosas como Él quiere. Y puede hacer las cosas como Él quiera y cuando quiera. Y puede mandar lo que quiere en la vida de cualquiera de nosotros. Y no debemos de admirarnos. Al contrario, viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida el día de ayer, el mes pasado, el año pasado, cuando le recibimos como Salvador personal, cuando vemos toda esa historia de Cristo en nuestra vida, hermanos, nosotros podemos mirar adelante y decir, sí, ya sé lo que vas a hacer. Por eso me lanzo y me abrazo de ti y camino en fe. Porque lo que Cristo le estaba enseñando a los discípulos era vivir por fe. Cree en Dios sin dudar, con certidumbre, con certeza, porque ya conoces a tu Maestro, ya conoces a tu Salvador. Pero ¿saben qué? No lo deja allí. Inmediatamente, el Señor no solamente se centra en la oración, no solamente se centra en la fe que necesitamos, no solamente se centra en una certeza que debemos de tener. Además de esto, el Señor les dice, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Lo notan, hermanos? Miren, voy a ponerse de esta manera. Cristo se está despidiendo. Y se está despidiendo, como dicen en las corridas de toros, en los hombros. Está saliendo del ruedo en hombros. Ha mostrado que tiene ¿qué? Que tiene autoridad. Ha mostrado que Él es capaz de exigir hasta lo que nosotros no imaginamos. Porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer. Sabe que podemos actuar como Él quiere que actuemos. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El perdón. ¿Te has fijado que cuando no perdonamos, tenemos problemas? Cuando nosotros no perdonamos, llevamos sobre nosotros toda una sentencia de culpabilidad, porque estamos cargando la pena de otro, la culpa de otro. Y mientras no perdonemos eso, ¿cómo voy a poder andar? ¿Has tratado de andar con un costal de cemento de 50 kilos sobre tus hombros?
mi hermano, mi hermana, la falta de perdón es peor. La falta de perdón no te permite seguir adelante. La falta de perdón no te permite ser emocionalmente estable, ni te va a liberar de tus malos deseos. Cada vez que ves a la persona, uy, se te aprieta la panza, ¿no es cierto? Eso significa que no has perdonado. ¿Vas a poder caminar así? ¿Vas a poder vivir de esa manera? Miren, los discípulos se iban a enfrentar a situaciones tremendas la siguiente día. ¿Sí? Iban a ver a su maestro destrozado a latigazos. Iban a ver a su maestro, al que habían seguido, abofeteado, escupido, clavado en la cruz. ¿Qué podrías decir? Ay, Señor, ¿te los llevas o te lo mando? ¿Qué haces? ¿Albergas esos sentimientos de venganza? Perdonar, hermanos, al que nos ha lastimado, nos hace recordar una cosa interesante. Nosotros también fuimos perdonados. Y eso nos da una libertad infinita, grande. Así que cuando el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les dice esto, ellos tenían que entender que el que no perdona a su hermano olvida que tanto Dios le ha perdonado y pierde la oportunidad de mirar al futuro. La persona que no perdona, hermanos, no sabe lo que va a pasar. No tiene futuro. Hebreos 12, capítulo 15, dice que nosotros no debemos permitir que crezca raíz de amargura en nuestras vidas, porque eso nos va a imposibilitar crecer. ¿Ya captaron la historia? De la higuera aprendemos entonces que la autoridad estaba ¿en quién? Estaba en Cristo. Aprendemos de la higuera que necesitamos fe para vencer los grandes problemas de la vida. De la higuera aprendemos que para Dios no hay imposibles. Si Cristo está esperando fruto en tiempo y fuera de tiempo, eso significa que tiene autoridad sobre mi vida, que tiene autoridad sobre tu vida y que puede exigir de ti y de mí cuanto Él quiera. Así que yo nada más quiero lanzarte esta pregunta. ¿Dónde estás hoy? ¿Quieres echarte un café con Cristo? ¿Te gustaría escuchar de Él lo que tiene que decirte? Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. En oración sincera llegar delante de Él y decirle, como David decía, examina mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Y sabes qué va a pasar? Cristo te va a echar la mano en el hombro y te va a decir, lo hago, por eso estoy contigo. Por eso estoy contigo hablándote de esta manera. Hermano, no pierdas la oportunidad de tener un café con Dios, de echarte una charlita con el Señor a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Y permite que Cristo hable a tu corazón y te diga lo que tienes que hacer. ¿Oramos? Padre, cuántas gracias te damos porque tú nos hablas de esta manera. Te alabamos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por tratarnos como tus hijos de esta forma. Gracias por el cafecito que nos diste hoy. Gracias. En nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.